El impresionismo debe ser uno de esos movimientos más conocidos del arte. A todos se nos viene algún nombre a la cabeza: Degas, Renoir, Manet, Monet. De hecho, algunos tiran Vincent Van Gogh, aunque en realidad es postimpresionista, que es, bueno, ya un movimiento artístico que empieza un poco a deconstruir la idea de imagen, pero no nos vamos a meter con eso porque es harina de otro costal. Hoy vamos a hablar del impresionismo. Bienvenidos a la primera obra impresionista. Todos sabemos que la historia se estudia por procesos, es decir, las cosas no surgen de un día para el otro. Pero en el caso del impresionismo, podemos decir, es uno de los pocos movimientos de los que podemos decir que tiene fecha y hora de fundación y un padre fundador concreto. El impresionismo es un movimiento artístico que nace en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es lo que tiene de característica muy especial? Que es un movimiento que se dedica a la pintura, es decir, no hay escultura impresionista, no hay arquitectura impresionista. Algunos dirán en la música que Debussy, por ejemplo, era impresionista. La música no es lo mío, claramente, pero la verdad es que lo que se dice que es impresionista es porque su música, sus acordes, evocan imágenes impresionistas, como fuere. El impresionismo es netamente pictórico y además tiene otra característica también importante, y es que es citadino. Es un movimiento que se origina en Francia, pero no en cualquier lugar de Francia, sino en París. Es un movimiento que va a tender a reflejar, a representar en su obra la vida urbana en todos sus aspectos. ¿Y en qué consistía esta vida urbana, burguesa, parisina? Bueno, en, por ejemplo, las diversiones, es decir, los bailes, la música, las fiestas, las carreras de caballos. O también otro de los temas que toma el impresionismo, por ejemplo, son los bulevares, los lugares de París. Pensemos que ya estamos en el París que había sido intervenido por el barón de Haussmann y bueno, el boulevard es la esencia de la París de ese momento y hay muchos autores que la reflejan. Yo acá les voy a presentar un ejemplo de Caillebotte, que vamos a tener que hablar de Caillebotte en algún momento, me encanta su obra. ¿Y qué otros temas tomaban también? Bueno, la vida nocturna, el cabaret, el teatro, los bares a la noche, el movimiento urbano, el ferrocarril. Yo creo que la cantidad de obras que hay de la estación de Saint-Lazare, por ejemplo, es impresionante. Se registra muchísimo esta movilidad que empieza a ser novedosa para la sociedad y que, bueno, es muy explotada. Y para los que están levantando ahí la mano del otro lado diciendo, pero el paisaje, sí, el impresionismo refleja el paisaje, pero no cualquiera, refleja el paisaje urbano, el picnic, los bañistas cerca de un río, en localidades cercanas a París, que eran las actividades de ocio y descanso de la burguesía. Y el impresionismo tiene un padre que se llama Edouard Manet. Edouard Manet es un artista muy particular. ¿Por qué se dice que es el padre del impresionismo? Bueno, porque él de alguna manera aglutinó al grupo de los impresionistas, de los jóvenes pintores de la época, pero él nunca va a exponer con los impresionistas. Manet era un tipo que ya tenía un cierto nombre y había generado más de un escandalete en los salones de París, y de hecho armó su propia exposición en algún momento, pero él nunca quiso exponer con el grupo. Lo que empezó a pasar con este grupo de impresionistas es que, bueno, que luego se llamaran impresionistas, es que lo empezaron a seguir porque, bueno, era el rebelde del momento Manet, ¿no? Igual súper pequeño burgués, digamos todo, pero bueno. Lo empiezan a seguir, empiezan a explorar su técnica. Manet fue el primero que, digamos, pintó impresionísticamente, es decir, por ejemplo, en esta obra vemos que está pintado al aire libre. Hacemos un paréntesis. En ese momento
se pintaba en estudio, es decir, uno podía ir al aire libre a bocetar, pero la verdad es que las obras se realizaban en los estudios, con lo cual esto de salir a pintar al aire libre con todo lo que implicaba, imagínense incluso la incomodidad de pintar al aire libre, digo, el viento, los bichos, el trasladar las cosas y demás, no existía porque no se creía que se pudiera hacer una pintura prolija o acorde a lo que la academia exigía. Pero bueno, Manet empieza a experimentar con esto y empieza a pintar con un estilo que va a ser muy valorado por este grupo de impresionistas. Miren ahora esta obra del taller de Batignolles, que es el taller de Manet, de Henri Fontaine-Latour. Henri Fontaine-Latour no es impresionista, no fue impresionista, pero fue como uno de los artistas que todos querían. Era como amigo de todos, Fontaine-Latour. Y, por ejemplo, hizo este registro y hay que empezar a poner atención a las personas que vemos acá. Bueno, está, por supuesto, Edouard Manet, que es el que está en su taller. Miren la prolijidad del taller, ¿no? Impecable. Miren cómo están todos vestidos, ni una manchita, ¿no? Pero bueno, que está haciendo un retrato de Zacarías Truc. Pero bueno, si vemos quiénes están detrás, o sea, quiénes están mirando lo que hace Manet, nos encontramos con Émile Zola. Bueno, Émile Zola, por supuesto, desde el rubro literario, ¿no? Tenemos a Renoir ahí, que tiene un marco de fondo, es muy interesante, no sabemos si hay un mensaje acá en esta obra. Frédéric Basile, Edmond Maître, y ahí al costadito, corriendo, llega justo a participar de esta obra, Claude Monet. Ya hablamos del padre fundador que no quería ser padre fundador. Bueno, ahora vamos a hablar de por qué el impresionismo tiene una fecha de fundación. La primera exposición que se hizo del impresionismo como grupo, es decir, exponían en grupo, no en forma individual, fue en París en el año 1874 y se hizo en un lugar bastante especial, que es el Estudio de Nadar, ahí en el Boulevard des Capucines número 35. ¿Por qué es un lugar muy especial? Porque Nadar es fotógrafo, ellos son fotógrafos y hay algún tipo ya de relacionamiento entre el impresionismo y la fotografía. Cuestiones que como estas personas no eran académicas y eran claramente rechazadas y criticadísimas en los salones de París, bueno, Nadar les presta su estudio y ellos montan ahí una primera exposición bajo el nombre, el grupo bajo el nombre de Sociedad Anónima de Artistas, es decir, en ese momento no se llamaban impresionistas en realidad. Ese es un nombre que le va a llegar después a través de la crítica, que ya también vamos a llegar a ese momento. Y bueno, ellos para la tercera exposición impresionista la terminan adoptando. Pero vamos un año más atrás. En el año 1873, Claude Monet, un tipo bastante especial, del que tendríamos que hablar en algún momento en profundidad, conoce en Argenteuil, que es una localidad a las afueras de París, donde iban a hacer toda esta vida recreativa los parisinos, a Caillebotte. Y acuerdan, una especie de amistad, acuerdan hacer exposiciones conjuntas. Y ahí empieza un poco esta idea de formar un grupo que terminará derivando en esta primera exposición que mencionamos en 1874. Lo que pasa en esta exposición es genial, porque bueno, vemos ahí que tienen su catálogo, cuál era el precio y también quiénes estaban exponiendo. En esencia hubo 51 pinturas del grupo del núcleo del impresionismo y otras tantas, 114 pinturas de otros artistas diferentes, es decir, de otro estilo. Y ahora no puedo evitar de nuevo proponerles retroceder unos 10-11 añitos en el tiempo. Pensemos lo siguiente, las únicas exposiciones que existían eran los del Salón de París. Los salones eran con un jurado, los salones no, el salón en realidad, bueno, estaba conformado por un jurado de la academia y pasó en 1863, por ejemplo, que hubo una cantidad de obras rechazadas y fue tal la cantidad de obras rechazadas que estos artistas un poco indignados decidieron armar el Salón des Réfugiés, que son el salón de los rechazados, sería. En ese Salón des Réfugiés, Edouard Manet
termina exponiendo una obra también rechazada por la academia, que es Desayuno a la hierba, una obra polemiquísima que tendríamos que presentar también en otro momento. Y es esta idea del salón de los rechazados que, bueno, empieza a generar todo un movimiento en el que los artistas ya se hacen a la idea de que pueden armar sus propios salones y empezar a exponer sin necesidad de la academia. Y ahora, ¿cómo surge el nombre de impresionismo? Bueno, esta idea está basada en una obra concreta y es esta obra de Claude Monet que se llama Impresión Sol Naciente. Impresión Sol Naciente es la obra que le da nombre a este movimiento y ya mismo la vamos a presentar. Prendre à plein air sur le motif. Pintar al aire libre frente al tema. Ese era el lema del impresionismo y esto es lo que nos está mostrando Claude Monet. Lo que vemos en esta obra, que es una obra claramente de factura rápida, es decir, se pinta velozmente, juxtaponiendo las pinceladas. Cuando uno dice juxtaponer pinceladas, lo que quiere reflejar es que es distinto al trabajo habitual que se hace con el óleo, que es por veladuras. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, por supuesto, captar la luz y los cambios de la luz. Por eso había que pintar de manera fugaz, tratar de captar, por ejemplo, los reflejos en el agua, los pequeños cambios que va haciendo la luz sobre la superficie. Esta obra refleja el puerto de Le Havre, que es una ciudad donde Manet pasó bastante parte de su vida. Y una cosa muy interesante en esto de captar la fugacidad es también cómo se ve la progresión en el tiempo. ¿Ven el barquito este? Está pintado 3 veces, es decir, son 3 momentos distintos y a medida que se va acercando se va haciendo más nítido. Otra cosa que vemos acá, además de las pinceladas y estas juxtaposiciones que hay, por supuesto es el contraste de colores. Miren lo que es ese sol respecto de toda la gama de azules y grisáceos que encontramos en toda la composición. Es decir, lo que se trata también es de generar una atmósfera. Monet presentó 9 cuadros en esta exposición de 1874. El que más capturó la atención, sin ninguna duda, fue esta Impresión Sol Naciente, cuando le pidieron que le pusiera un nombre. Y fueron 3.500 personas a ver la muestra. Fue atroz, la crítica fue atroz. Todas las personas que iban, prácticamente iban en un momento para reírse de esta pintura a media factura, ¿no? A media hacer, que ni un boceto parecía. La crítica fue muy, muy dura. Y acá les voy a traer una frase de Louis Leroy. Louis Leroy era un crítico ácido, súper ácido, de arte en ese momento. Era como yo me lo imagino hoy, no sé, el jurado de alguno de estos programas, no sé, de bailando o de algo de eso, ¿no? Era, pero, bastante espeso. Y vamos a ver qué es lo que él publicó en Charivari, que era, bueno, un diario. Dice Louis Leroy: me estaba diciendo a mí mismo que, dado que me quedé impresionado, tenía que haber alguna impresión en aquel lienzo. Y qué libertad, qué facilidad en la representación. El papel de pared en estado embrionario tiene un mejor acabado que este paisaje marino. No le gustó. Cuestión es que Leroy le puso a su nota crítica sobre esta exposición de los impresionistas. Y fue justamente este crítico de la época el que le termina dando nombre a este grupo. Cuestión es que a partir del título de esta crítica de los impresionistas, la mayoría de los jóvenes pintores envueltos en este movimiento les encantó y dijeron, vamos a adoptar el nombre impresionismo. Pero bueno, Edouard Manet no quiso saber nada. Igual ya sabemos que Manet ni siquiera exponía con ellos. Degas le pareció un horror y él prefería llamar a este movimiento como los independientes. Y Émile Zola, que estaba muy allegado al grupo y era amigote de casi todos los que estaban ahí, decía que tenían que llamarse naturalistas. Pero bueno, lo cierto es que en todas las exposiciones que hicieron les fue muy muy mal, no vendían prácticamente nada, además de todas las críticas, pero el movimiento siguió adelante. Imagínense que duró hasta 1920 por lo menos y terminaron siendo súper exitosos. Los inicios fueron durísimos y la verdad es que se lograron
llevar adelante el resto de las exposiciones y un poco vivían por los aportes que hacían sus amigos un poquito más acomodados, como Caillebotte y se me fue el nombre, y Frédéric Basile. Ahí está. Bien, hubo 8 exposiciones así grupales impresionistas que se dieron hasta 1886 y después ya la cosa se diluyó, si bien, como dijimos, el movimiento siguió muy activo hasta inicios del siglo XX. Ya en 1884 habían hecho una exposición por separado algunos, donde estaba Pizarro, por ejemplo, que es donde también se presenta el puntillismo como un movimiento o un submovimiento del impresionismo. Ya había habido algunos coletazos ahí. Las primeras 2 exposiciones las organizan Renoir y Monet. Y el resto de las exposiciones las organiza Degas. Y como siempre, cada vez que hablamos de una obra puntual, en este caso Sol Naciente, Impresión Sol Naciente de Monet, tenemos que hablar de las posibles influencias. Y miren lo que les traigo. Cómo me gusta Turner. Se cree que Monet pudo haberse inspirado en esta obra de Turner. Piensen que Turner pintó esta obra en 1835, que se llama El incendio del Parlamento, que bueno, Turner siempre buscaba, ¿no?, estas cosas, un romántico Turner, siempre buscaba estas cosas así hiperdramáticas para pintar. De hecho, vean ese fuego, ¿no? No me quiero poner a analizar esta obra hoy, pero miren lo que es, que ya no importaba si estaba incendiando un parlamento o el mundo, pero terrible. Y resulta que Monet viajó a Londres entre 1870 y 1871, con lo cual pudo haber tenido acceso a esta obra de Turner y bueno, se cree que es claramente una influencia en lo que será luego su reflejo del puerto de Le Havre. Y hasta aquí nuestra primer obra del impresionismo. Hemos dado inicio a un nuevo capítulo de movimientos, bueno, con una obra inicial, un padre fundador, un artista fundador y también con una exposición. Eso es algo que claramente en los periodos de la historia del arte anteriores no sucedía ni por casualidad. Yo creo que esta obra, Impresión Sol Naciente de Monet, más allá del nombre, bueno, es casi como un manifiesto. La técnica está muy clara, el tipo de factura que proponían los impresionistas está muy clara. Como digo, todo esto también tiene antecedentes y antecedentes muy muy fuertes, tanto en Francia como los Maccaioli en Italia, ¿no? En algún momento tendremos que hablar también de eso. Pero bueno, y también la influencia de Turner en esa obra es fantástica. Voy a decir lo mismo, lo digo de nuevo porque me encanta. Cómo me gusta Turner. Salvando esto, nos calmamos. Nos vemos la próxima semana con algún tema. Estoy levantando los temas que me están proponiendo, así que bueno, me estoy poniendo al día. Hoy ya hablé de impresionismo, aunque fue de una hora y del inicio del movimiento. Impresionismo es un movimiento artístico que realmente tiene escala mundial, ha tenido escala mundial. Así como nació en París y tiene una impronta urbana, bueno, por ejemplo, en América el impresionismo tuvo una deriva totalmente distinta. Su técnica, su factura, sin ninguna duda es igual, pero tiene más el tema del paisajismo, bueno, americano, que era bastante más rudimentario, no era necesariamente citadino, e incluso ayudó, bueno, a esta idea de construcción de las naciones, ¿no? El impresionismo en América es un tema, es un gran capítulo también. Me dejo de hablar, los saludo, los despido, hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. No olviden de suscribirse, que no lo estuve diciendo en los últimos videos. No olviden de suscribirse y activar la campana de notificación, que si YouTube está inspirado te manda la alerta en el momento en el que subimos los videos. Como saben, nos vemos todos los viernes. Muchas gracias de nuevo. Chao.